cables a nivel nacional. Nos pueden encontrar ya en Claro TV, en Cable Futuro, en Cable Más, Econocable, Cable Club, Evelyn Sac, Supercable, Cable Mundo Perú, Cable Red Huancayo, Impecable, USA Red y Cable Tacna. Vamos a comenzar con nuestro programa de hoy porque les traigo información bastante importante, bastante interesante para los más jóvenes de la casa, los jóvenes, no los niños, los jóvenes, que estén interesados en continuar sus estudios o tal vez empezar sus estudios en una universidad del extranjero, en un instituto del extranjero, justamente para comentarnos cuáles son los trámites a seguir, cuántos chicos se van, cuántos peruanos salen del país para estudiar y todos estos ratitos tenemos hoy a Carolina Castillo Bermúdez. Ella es abogada y fundadora de Coach para Jóvenes. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por tu programa. No, de nada. Carolina, coméntanos un poco de qué se trata el trabajo que hacen en Coach para Jóvenes. Sí, mira, te cuento un poco. Nosotros nos encargamos de acompañar a todos estos jóvenes que desean iniciar sus estudios en el extranjero, ya sea de universidad o también maestría, ¿no? Los másters. Entonces, es un acompañamiento que realizamos. Obviamente no le hacemos el trámite, ¿no? Sino es un acompañamiento, guiarlos, ir de la mano con ellos para descubrir cuál realmente es su interés o sus objetivos de viajar al extranjero, por qué se quieren ir a estudiar al extranjero y definir cuáles pueden ser sus opciones, porque en el mercado hay bastantes opciones también depende de la carrera, depende del grado también que quieran seguir, y ayudarlos en todo el trámite. Es un acompañamiento que incluye también de repente la postulación a becas, ¿no? Que también ofrecen las universidades en el extranjero. Sí, porque muchas veces este trámite de estudiar en el extranjero, el hecho simplemente de querer conocer un poco más a dónde puedes estudiar, qué universidades, qué institutos, si es que todos o el lugar a donde quieres ir a estudiar realmente ofrece esta posibilidad o no, muchas veces asusta a la gente. O sea, que sí, muchos quisieran pues que sus hijos salieran del país, tuvieran otras experiencias, estudiaran en otros sitios, o tal vez tienen familia viviendo fuera del país y quieren que se vayan a estudiar donde ellos viven, etcétera. Entonces, pero muchas veces desisten de esto porque no hay mucha información realmente. Si tú quieres estudiar en una universidad, cuando ya sabes, por ejemplo, una universidad de Estados Unidos, cuando ya sabes qué universidad es, entonces tienes que entrar a bucear por la web, llamar, ¿no? Hacer todo esto. Eso es cuando ya sabes más o menos a dónde quieres ir, pero hay otras opciones. No saben. Es más, hay muchísimas opciones. Opciones que incluso te ayudan económicamente, que te dan créditos, que te dan becas, pero la gente no las conoce. Entonces ustedes lo que hacen es agrupar, digamos, toda esa información para poder brindárselas a los chicos que están buscando salir del país. Sí, exacto, porque bueno, muchas veces esa información está un poco camuflada o escondida dentro de las mismas webs o dentro de las mismas webs que tienen las universidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es, si ya lo tiene definido el joven a qué universidad y qué programa quiere irse, bueno, el trámite se convierte un poco más sencillo, ¿no? Se le guía, se revisan cuáles son los requisitos, qué es lo que le piden al joven para la postulación, que va desde las notas, le piden ensayo, le piden cartas de recomendación, a veces que rindan algunos exámenes internacionales, pues tanto de conocimientos o también de idioma para acreditar la suficiencia al idioma, ¿no? Entonces, los acompañamos, les reunimos la documentación. Pero hay otros casos, como tú bien lo has mencionado, en que el joven no sabe, ¿no? No sabe a dónde ir, no sabe qué opciones hay, la información está escondida, a veces no es muy clara. Recordemos que cada país también tiene a veces nomenclaturas diferentes, ¿no? Lo que acá puede ser un estudio secundario, en otros países puede ser el high school o el middle school, ¿no? Entonces tienen otras nomenclaturas que a veces pues te hacen desistir un poco del trámite y simplemente pues te echas para atrás y dices, no, me parece muy difícil, muy complicado, mejor no. Pero
pero con un asesoramiento, con un acompañamiento, podemos un poco destrabar este proceso y pues ayudarlos, acompañarlos, justamente pues a reunir todos los documentos que necesitan. Los acompañamos también con la elaboración del ensayo, que es este ensayo motivacional en el cual tienen que decir por qué quieren irse a estudiar afuera, cuáles son sus motivaciones, pero hay que saber hacerlo también, no hay que hacerlo muy feeling, hay que saber expresarse, hay que saber pues descubrir realmente por qué uno quiere irse a estudiar afuera. ¿Y cuál es la tasa de éxito que tienen los estudiantes peruanos, ya sean de pregrado o posgrados? ¿Cuál es la tasa de éxito que tienen frente a estas postulaciones en institutos o universidades extranjeras? Sí, bueno, esa es una pregunta bien interesante porque, claro, hay jóvenes que vienen con muchas expectativas, de repente quieren irse a Harvard o quieren irse a Yale, no sé, una universidad pues de alto estándar y de repente no reúnen realmente todos los requisitos, ¿no? Entonces, claro, eso se le llama cuando tú quieres tus top, ¿no? Tu top universidad, tu universidad deseada, por así decirlo. Entonces, revisando el perfil del candidato, nosotros podemos determinar si es que va a ser match realmente con esa universidad. Si vemos que de repente no va a ser match con esa universidad, le recomendamos de la asesoría es también buscar una universidad que realmente haga fit con él, para que justamente pues no sufra esa decepción o de repente dice, ay, quise hacer mi postulación y al final no ingresé. Entonces nosotros nos encargamos pues también de derivarlos para poder tener un cumplimiento del 100% de éxito en nuestras postulaciones, ¿no? ¿Y cuántos chicos más o menos logran ingresar? Sí, o sea, justamente y gracias a este, por así decirlo, filtro que hacemos para determinar si es que puede o no ingresar. Sí, de repente hemos tenido por ahí un par de casos en los que los chicos no han podido ingresar, pero ha sido porque las escuelas de arte, por ejemplo, les piden un portafolio, ¿no? Entonces ahí es muy complicado que hagan pues un súper portafolio cuando son muy jovencitos o jovencitas, ¿no? Pero sí, si hablamos de un ratio, estamos en un 99% aproximadamente. Eso está bien interesante. No estamos hablando nada más de posgrados, también estamos hablando de pregrado. Chicos que acaban de salir del colegio, o de repente hace 1 o 2 años saliendo del colegio y quieren estudiar su carrera, toda la carrera fuera del país. Entonces, a estos chicos los ayudan. Es un poco más complicado, asumo que hacer una maestría, ¿no? Porque es insertarlo en un sistema que ni siquiera conoce aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado es que estos chicos puedan cumplir los estándares de las universidades y qué tanto les piden las universidades a ellos para poder ingresar? Sí, mira, definitivamente tanto la postulación para pregrado, para universidad como para máster es totalmente diferente, porque justamente como lo has mencionado, pues el joven recién está saliendo del colegio y se va a insertar a un mundo total y absolutamente desconocido. Entonces, si partimos de eso, definitivamente hay muchos jóvenes que tienen, cuando van a la universidad, 17 años, 18 años, y emocionalmente todavía no están muy sólidos. Entonces, claro, se sienten un poco abrumados, un poco inseguros también cuando ingresan y tienen que irse a estudiar afuera, ¿no? Entonces, por eso nosotros les damos también herramientas de coaching, ¿no? Por eso es que la consultora abarca tanto también el tema motivacional, el tema de cómo empoderarlos para que ellos no sientan ese temor, que es normal, pero tienen que vencerlo porque la vida realmente es así. Y otro punto importante con los jóvenes de pregrado es que las universidades pues los miden o los evalúan según determinadas piezas. Y claro, un jovencito de 17 años tiene muy poco récord, por así decirlo, ¿no? O sea, solamente básicamente son sus notas. En cambio, sobre todo en un país como el Perú, porque en otros países sí hay una preparación constante desde segundo o tercero de secundaria para que, pensando en que ese chico va a entrar a la universidad y que quiere entrar a una buena universidad, ¿no? No es como aquí que hace un examen de admisión entre comillas y pasas, ¿no? Allá en otros países, si quieres realmente entrar en una buena universidad, tienes que, tu vida secundaria, digamos, lo que conocemos aquí como secundaria, tiene que ser pues no solamente con buenas notas o dar un buen, como en Estados Unidos, un buen SAT, sino que tienes que tener trabajos de verano, por ejemplo, tienes que haber hecho una serie de proyectos, tienes que haber escrito diferentes cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ese choque también debe ser, o no sé, o más difícil
difícil poder cumplir los estándares que otros países piden. Totalmente de acuerdo, porque claro, como tú bien has dicho, en otros países los preparan desde la secundaria, ¿no? Tratando de cumplir o reunir varias piezas que van a hacer su postulación más sólida y que van a poder validar que efectivamente el joven pues ha sido un chico responsable, comprometido, que ha estado de repente participando en actividades de voluntariado, del summer camp, ¿no? O en el deporte también, ¿no? Entonces es importante también que desde jóvenes, si es que realmente queremos que a nuestros hijos, y hablo para los padres también, se les presenten oportunidades en el extranjero, acompañarlos también en estas actividades que van a reflejar mucho sobre los candidatos y que las universidades evalúan bastante, de una manera muy positiva, ¿no? Los evalúan muy positivamente cuando tienen más actividades, ¿no? Y en Perú eso está un poco descuidado porque no hay tantas opciones de voluntariado, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo desde jovencitos que traten de participar de repente en deporte, que eso sí es un poco más fuerte en nuestro país, ¿no? En diferentes escuelas de deporte, que pues traten de demostrar con las actividades que hacen que realmente pues tienen disciplina, compromiso, responsabilidad. ¿Y tienen ya el tiempo necesario como para haber evaluado si es que estos chicos que salen a estudiar regresan a trabajar al país o se quedan estudiando o trabajando en el lugar donde finalmente terminaron su carrera? Bueno, eso básicamente va a depender mucho del candidato, ¿no? De los jóvenes que han podido seguir la asesoría de nosotros, los chicos... Hay muchos que se han quedado en los países en los que han estado estudiando y hay otros que sí han regresado. Más o menos, ¿no? ¿Cuál es el Yo creo que un 50-50% más o menos, ¿no? Pero básicamente eso depende mucho también del candidato. No, sí, claro, pero nos da una idea de más o menos qué es lo que está pasando pues con o cuál es el pensamiento de los chicos, ¿no? Si voy y hago patria, sí, entre comillas, o voy y busco un futuro en donde yo considero que voy a estar mejor, pues, ¿no? Porque también es estudiar en el extranjero es una inversión, ¿no? Porque no siempre... comentaste cuando empezó la entrevista acerca de las becas, pero no siempre existe esta ayuda, no siempre están las ayudas económicas, entonces es una inversión y obviamente algunos quieren recuperar esa inversión rápido, claro, pues, ¿no? Entonces es bueno también tener ese... Es un 50-50 más o menos, ¿no? Pero depende bastante del candidato, ¿no? De cuáles son sus objetivos a largo plazo, porque eso finalmente pues depende de cuán bien pueda salir en sus estudios, de cuánto networking hagan afuera también dentro de su círculo, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es el país vamos a hablar primero del país al que prefieren ir a estudiar los chicos de pregrado o de posgrado? En pregrado, sí, es muy interesante la diferenciación que haces, ¿no? En pregrado, sí, definitivamente el país preferido es España, definitivamente, ¿no? Y de hecho nosotros también lo recomendamos. ¿Por qué? Porque el joven, como lo hablábamos hace un momento, está todavía un poco inseguro, claro, todavía es un mundo nuevo, no está descubriendo el mundo, está saliendo de la burbuja de su colegio y bueno, va a descubrir el mundo. Entonces sí, ellos pues ven un poco de inseguridad en el proceso y prefieren postular a una universidad que tenga un poco más de raíces con nosotros, como es España, ¿no? ¿Y hay alguna universidad en particular que prefieran? Sí, bueno, sí, definitivamente también depende mucho del perfil del joven, pero sí, más o menos en Madrid o en Barcelona hay dos muy buenas universidades, 3 universidades que son de alguna manera las preferidas por los candidatos. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera es el IE, que es el Instituto de Empresa de Madrid, que los jóvenes pues se sienten muy seguros, es un ambiente muy bonito, muy cálido para ellos. También encontramos ESADE, que está en Barcelona, que también está en el puerto, que también la encuentran bastante bonita, bastante simpática, ¿no? Y también IES, la Universidad de Navarra, que también es una buena universidad, ¿no? Pero... Y en cuanto al posgrado... Posgrado, sí, eso sí varía bastante, ¿no? Ya no es tan deseado, por así decirlo, España. Los jóvenes ya están un poco más sólidos, entonces prefieren explorar
otros países, ¿no? Otros idiomas, sobre todo. Otros idiomas, claro, el plus que les va a dar irse a un país con otro idioma, ¿no? Entonces ya no se sienten tan inseguros. Y ahí, bueno, puede ser Estados Unidos, pero mayormente creo que lo que quieren siempre es Europa, sí, que de alguna manera es el centro del mundo, ¿no? Entonces sienten que por ahí pueden tener más elementos de cultura, ¿no? Conocer otros países, conocer otra diversidad que también ahorita es muy valorada, tanto por los candidatos como por las universidades. Y es directamente proporcional, es decir, tienes... de un lado a los peruanos queriendo irse a estudiar, pero la amplitud, digamos, de estos países para recibirlos, de estos países y de estos centros de estudio para recibirlos, ¿es recíproca? Sí, claro, y definitivamente las universidades tienen muy puesto el ojo en Sudamérica, ¿no? En la cultura latina. ¿Por qué? Porque, bueno, consideran que nosotros podemos aportar muchísimo en diversidad, ¿no? Y no les falta razón, porque nosotros tenemos una cultura diferente. En sí, los peruanos nos afrontamos a muchas diversidades propias de nuestro país, propia de la coyuntura que siempre hay en nuestro país. Entonces eso naturalmente nos hace desarrollar herramientas que la valoran muy positivamente, y si a eso le sumas el componente cultura, el componente del idioma español también, o sea, valoran muy positivamente a los candidatos peruanos, ¿no? Y con respecto a las becas, ¿qué tanto es posible que una de estas universidades pueda brindarle beca a un alumno o a una persona X, a un estudiante que quiere ir a estudiar allá, pero que necesita pues de algún tipo de subvención? Bueno, las universidades definitivamente han abierto muchísimas posibilidades para acceder a becas. Tanto a becas como a financiamientos internos también, que los tienen sin intereses, por así decirlo, ¿no? Y que muchas veces no sabemos esa información. Y bueno, el proceso para obtener una beca también es un proceso diferente. Claro. Muchas veces te piden, bueno, también acreditar la necesidad económica, pero también reunir piezas importantes que puede ser tu rendimiento académico, tu aporte a la comunidad en lo que es voluntariado, tu destaque en deportes, ¿no? O sea, evalúan todo, hacen una evaluación integral para poder determinar que realmente el candidato es potente, ¿no? Que el candidato me va a aportar a mí y yo le voy a dar una beca porque destaca, ¿no? Porque es un joven que se ha esforzado, porque es un joven que se ha comprometido, ¿no? Ahora también hay becas que apoyan la diversidad también. Por ejemplo, por el ser latino también te pueden dar una beca, por ser mujer también te pueden dar una beca, ¿no? Le dan oportunidades a las mujeres también en determinados sectores, ¿no? Si es una mujer que va a finanzas, lo aportan bastante también, ¿no? Si es una mujer que va a ciencias, también lo aportan y dan una beca especial porque consideran que en esos sectores un poco las mujeres no han tenido mucha participación y quieren fomentar la participación de mujeres, ¿no? Genial. Y más o menos de lo que están buscando sobre todo los jóvenes, ¿no? Los de pregrado, al irse a otros países, ¿en qué carreras son las que se escogen más? De repente, las que tienen que ver con humanidades o las que tienen que ver con ciencias. ¿Qué es lo que estamos exportando? Definitivamente, así te puedo decir, el 90% de mis candidatos se van a estudiar administración. Siempre, ¿no? Prefieren esa carrera, les atrae mucho el mundo de los negocios. Yo creo que es más porque hay una tendencia hacia el emprendimiento, ¿no? Definitivamente. Y bueno, administración es una carrera que te da muchísimas herramientas en general, ¿no? Si uno es abogado, por ejemplo, en algún momento vas a tener que ver algo ligado a la administración. Entonces yo creo que por eso siempre la tendencia es muy potente para administración. Hay otras carreras que también son deseadas, comunicaciones, hay bastante, derecho también, ¿qué otra? Ingeniería también en UK es muy valorada, también en lo que es Inglaterra, pero básicamente el fuerte es administración. Y en el caso específicamente de Perú y de Estados Unidos, hace un ratito comentaste sobre las universidades tipo Harvard y Yale, que son, claro, el proceso para entrar en estas universidades no empieza pues cuando termina el senior year y ya quieres entrar, ¿no? El proceso es mucho más largo que eso, incluso desde primaria, ¿no? Entonces, y hay una serie de requisitos. Entonces, abriéndolo un poco, claro, tenemos Stanford, tenemos una serie de universidades, lo que llaman el Ivy League, pero también hay otras
universidades que están en un nivel, digamos, no tan alto, pero que también son de un buen nivel. Notre Dame, no sé, hay una serie de universidades que tienen esto. Entonces, al haber terminado un chico en un colegio X peruano, puede acceder directamente a alguna de esas universidades, a cualquiera de esas universidades, porque digamos, no están al mismo nivel que un estudiante que ha postulado a una de estas universidades, que ha esperado que le llegue su carta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para compensar eso? O sea, primero, si es posible postular directamente, o hay que pasar por el college o algo por el estilo, y luego cómo compensan lo que les falta. Sí, creo que es una pregunta que se pueden hacer muchos, ¿no? Porque pensamos que puede haber un gap, ¿no? Un tiempo o algo, una desventaja. Exacto, sobre todo por las cosas, la parte de los estudios, académica, los cursos, luego además las actividades que no se han realizado, ¿no? Porque aquí el colegio no las pide, los deportes, también los trabajos, etcétera. Claro. Sí, pero definitivamente sí se puede, sí es algo que se puede lograr, ¿no? Postular a una Ivy League, si es que sales de un colegio, no es un sueño, o sea, es algo que se puede hacer realidad. Pero volvemos al tema de que dependerá mucho de la preparación del candidato, ¿no? Claro. O sea, depende mucho de cuánto él realmente haya querido, lo haya visto como un objetivo, el irse a una universidad de esta categoría, y cuánto se haya preparado y cuánto se haya esforzado. Normalmente pues en los últimos 3 años más o menos, ¿no? Desde segundo, tercero, cuarto, quinto. Y bueno, el tema académico en verdad es algo que no debería necesitar compensación, porque acá hay muy buenos colegios, hay mucho potencial de jóvenes que tienen un buen nivel intelectual y un buen nivel académico. Entonces, sea del colegio del que sea, porque hay colegios que también pueden ser del Estado que tienen un muy alto nivel de preparación académica, y depende mucho también del alumno, ¿no? De cuánto lo aproveche realmente a sus profesores, las tareas, lo que le ofrecen, y el conocimiento también es algo que uno lo puede adquirir de manera individual. Entonces dependerá de eso, y también dependerá de su curiosidad, de qué tanto realmente ha querido y haber explorado antes la universidad, qué es más o menos lo que me va a pedir, haber desarrollado el tema del idioma también, ¿no? Claro, que es otra pieza indispensable para ese proceso, ¿no? Entonces sí va a depender mucho de su etapa de preparación. Y como mencionaste, a veces piensan que recién en quinto de secundaria se ponen las pilas, ¿no? Recién en ese momento a veces se ponen a ver qué opciones hay, y el proceso debe iniciar mucho antes, ¿no? Tanto desde el tema vocacional, que es fundamental también para luego explorar las universidades que van ligadas a las opciones vocacionales que puedes haber tenido, que puedes aspirar, ¿no? Claro, eso es importante para quienes están ahorita cursando secundaria, segundo o tercero de secundaria, y que creen que tal vez no está dentro de lo que quieren, quedarse a estudiar su carrera en el país, y están pensando, toda la vida han tenido el sueño de salir y estudiar en otro país. Bueno, ya saben que se tienen que poner las pilas desde ahorita. Y los que ya están terminando o ya terminaron en estos últimos meses y también han querido o quieren salir del país para estudiar, bueno, tampoco está perdida esa opción, lo pueden hacer de todas maneras. Muchísimas gracias, Carolina, por la información muy clara, muy interesante, y estoy segura que a muchas personas que nos están escuchando o viendo les ha interesado, y sobre todo por ahí la pueden utilizar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Úrsula. Buenas noches. Gracias, amigos, también por habernos acompañado. Ya saben, nos pueden seguir en todas las redes de la Coordinadora Republicana. Pueden volver a ver el programa, o si se lo perdieron, lo pueden ver por primera vez. Ahí estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube como CRTV. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados.
Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único, impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO.